La resistencia es el nivel de precio en el cual la oferta es lo suficientemente fuerte para detener una mayor alza de precios. Cada vez que el precio se va acercando a la resistencia, se va haciendo más caro. Los vendedores lo ven como una oportunidad de venta y los compradores, por el contrario, como una salida del mercado. La caída de precios por debajo del soporte indica que los vendedores han superado a los compradores. Esta ruptura en el soporte indica que la tendencia está más inclinada a vender que a comprar. Bienvenido al estudio de los niveles de resistencia en los gráficos de velas japonesas en el tiempo de 4 horas del Ethereum. Como la teoría del análisis técnico nos indica, los niveles de resistencia es un área donde llegó el precio y se devolvió. Es decir, en estos niveles la compra perdió fuerza y se activó la venta. Entonces vemos que para tener un área de resistencia válida debemos tener un área donde el precio se devuelve con una cierta frecuencia. Puede ser que no sea de la manera más precisa porque son áreas o niveles de precio, ¿ok? Entonces lo importante es que un área de resistencia tenga al menos varios intentos donde el precio se devolvió. Tenemos 1, 2 y 3 niveles. Al igual que acá tenemos uno claramente con sombra, pero también el cuerpo de las velas puede ser considerado niveles de resistencia o soporte. Entonces, como vamos viendo, mientras más toques tengamos en la línea de resistencia, más válida es esta. Recordemos también que cuando el precio viene y rompe un nivel de resistencia, se conforma un nivel de soporte, el cual el precio continuará respetando a nivel de tiempo. Es decir, estos niveles importantes o históricos, más si son cerca de niveles doble cero o triple cero, pueden durar años. Bien, ahora tenemos acá que para operar los niveles de resistencia tenemos dos formas de hacerlo. Una es esperando la ruptura de dicho nivel, como tenemos acá en estos ejemplos. Vemos que tenemos una línea de resistencia válida de 1, 2, 3 y 4 puntos de contacto. Lo que tenemos que esperar acá, y la clave es que las velas o el precio rompan los niveles de resistencia con relativa fuerza, como podemos ver acá. Una vez que eso ocurra, recordemos que el nivel de resistencia va a pasar a ser un soporte y como vemos acá, si el mercado retrocede, lo cual llamamos un pullback, encontrará que la resistencia es soporte y impulsará de nuevo el precio al alza. Entonces siempre debemos operar esperando que las velas que se forman sobre los niveles de resistencia tengan un cierto volumen y un buen tamaño. Recordemos que existen los falsos positivos y puede ser una vela que llegue a esta área como esta y retroceda dejándonos sombras y luego el mercado se venga en nuestra contra, inclusive pudiendo cambiar de tendencia. Es por ello que debemos esperar a una confirmación relativamente buena de dicha ruptura. Y siempre que el nivel de precio esté en un área cerca de un soporte, es decir, que el rally no haya sido muy largo, porque podemos entrar en una zona de sobrecompra, como podemos ver acá. Ya cuando el precio se ha movido considerablemente, podemos tener este tipo de formación donde se hace correctamente una resistencia con 3 puntos de contacto, pero el detalle está en que está sobrecomprado. Entonces, ya la fuerza a la venta es mucho mayor y aunque tengamos un nivel de resistencia que podría tener rupturas con algunas velas de considerable tamaño y sombras, se nos vendría a la contra el mercado. Y esta es la segunda forma en la que vamos a operar, que es el rebote. Es decir, si estamos en un área de sobrecompra donde ya el precio se ha movido bastante durante un buen tiempo y estamos en máximos históricos en niveles doble cero y triple cero, podemos optar con una posición a la venta en esta zona, esperando que el precio corrija a lo que antes eran los niveles de resistencia y ahora son soporte, como podemos ver acá. Esas son las dos estrategias y las dos formas que tenemos para operar resistencia y soporte. Más adelante en el curso iremos viendo lo que son los diferentes patrones en las velas que nos indican y nos dan señales de continuación o de reversión que debemos combinarla con los estudios de soporte y resistencia para mejorar nuestras oportunidades de trading. Y como último tip, debemos considerar que al igual que el soporte, la resistencia tiene mayor validez a mayor escala de tiempo. En un mes podemos detectar más fácilmente los niveles de resistencia importantes en el mercado, como lo tenemos acá, cerca del nivel, por lo menos en el caso del Ethereum, en los $400, al igual que en el cuerpo de la vela, tenemos dos resistencias, otra resistencia en el área de los $300. Recordemos que estas áreas de precios son históricas y durarán años con relativa validez. Entonces es importante que en los gráficos de mayor plazo siempre las tengamos dibujadas para hacer nuestros estudios de análisis técnico. Líneas de tendencia nos muestran la dirección del mercado a la venta o a la compra y también niveles de soporte y resistencia. Nos pueden ayudar a determinar momentos de entrada y salida del mercado.
Una línea de tendencia ascendente se dibuja por debajo de los puntos de precios de una tendencia. Para que sea válida debe conectar al menos con 3 puntos o valles en el gráfico. Bienvenido al estudio de las líneas de tendencia. En este caso vamos a hablar de las líneas de tendencia ascendente. Para encontrar estas líneas deberemos mirar los diferentes niveles de soporte que encontramos en los gráficos de velas japonesas. En este caso nos encontramos en el Ethereum dólar en el tiempo de 4 horas. Recordemos que la línea de tendencia ascendente se conecta por debajo del gráfico de velas japonesas siguiendo los nuevos máximos que vemos en el tiempo. Es decir, vamos a tomar nuestra herramienta de dibujo y vamos a conectar estos puntos donde el precio fue dejando niveles de soporte importantes. A estas áreas que vemos acá las vamos a denominar valles. Entonces, para que una línea de tendencia sea válida, debe conectar al menos 3 valles, ¿ok? Entonces, la línea de tendencia nos va a ayudar a determinar niveles de soporte en el futuro si la proyectamos en el tiempo, y a la vez nos puede ir indicando niveles de posibles rupturas en el mercado. Un tip importante es que para operar las líneas de tendencia, en este caso la ascendente, deberemos esperar a que el mercado nos dé una señal de ruptura de la misma línea, lo cual puede indicar el final de una determinada tendencia. En este caso estamos hablando de una tendencia al alza. Es por ello que cuando se da el nivel de ruptura, así como estudiamos los niveles de ruptura en los soportes y resistencias, se aplica la misma lógica. Debemos esperar a una cierta ruptura que nos dé una confirmación más o menos fiable, combinado con el estudio de las velas japonesas que vamos a ver en capítulos posteriores de este mismo curso. Entonces, una vez que tengamos una ruptura más o menos fiable de una línea de tendencia descendente, debemos ubicarnos en el tiempo y ver que nos encontramos en un área de sobrecompra, es decir, el precio alcanzó los niveles de resistencia, lo cual ya explicamos en lecciones anteriores. Entonces, al ocurrir una ruptura en este nivel, tenemos una mayor probabilidad de que el precio se mueva a los siguientes soportes. Este es un tip importante para operar estas líneas de tendencia, ya de que por sí solas no constituyen una sola señal para entrar al mercado. Debemos combinarlo con otros factores de estudio de análisis técnico para que nos dé una mayor fiabilidad. Otro tip bien interesante en las líneas de tendencia es que precisamente nos permite determinar la tendencia. Es decir, si ya yo tengo 2 puntos acá, como pueden ver, puedo determinar que el precio al tocar este va a seguir moviéndose en una tendencia al alza. Entonces, las líneas de tendencia nos permiten predecir teóricamente el nivel de comportamiento del precio en el futuro. Acá podemos dibujar otra línea de tendencia, por ejemplo. Recuerden que aunque no toque ciertos puntos, podemos decir que son áreas de precio donde se realizó una corrección. Yo calculo mis líneas de tendencia a partir de los niveles de las sombras de las velas porque me da mayor fiabilidad en la predicción de los movimientos que va a realizar el mercado. Como vemos acá, tenemos una sección y tenemos aproximadamente 1, 2 y 3 valles que se han formado acá en cada corrección que realizó el precio cerca de las áreas de la línea de tendencia. En ningún momento el precio rompió la línea de tendencia hacia debajo y por eso continuó con una tendencia claramente alcista. Dibujar la línea de tendencia es una herramienta muy importante para determinar los movimientos del mercado. ¿Por qué? Porque cada vez que tengamos que el precio se acerca a la línea de tendencia, podemos marcar un nuevo punto de entrada a la compra y colocar nuestros stop loss detrás de dicha línea para evitar pérdidas si el mercado se vuelve en nuestra contra. Entonces, la línea de tendencia es una herramienta que nos permite tanto calcular puntos de entrada a la venta, como en este caso de la ruptura que ocurrió acá, o para seguir calculando niveles de precios para entrar a la compra conforme se va dando la progresión de la tendencia alcista. Las líneas de tendencia descendente conectan cimas dentro de una tendencia descendente. Una tendencia será descendente cuando las sucesivas cimas se produzcan a precios cada vez menores. Bienvenido al estudio de las líneas de tendencia descendente. En este caso, estamos en el Ethereum dólar en el tiempo de 4 horas. Como vemos, al igual que con las líneas de tendencia ascendente que ya explicamos, simplemente se trata de tomar nuestra línea de dibujo e ir
conectando los diferentes niveles de resistencia que se fueron formando de manera descendente. Las áreas entre una resistencia y otra las vamos a llamar cimas. Aquí podemos ver cómo se han ido formando. Recordemos que aunque las líneas de tendencia no toquen exactamente el precio porque son a veces áreas y no son exactas o precisas. Entonces, lo primero que debemos notar es que al igual que los niveles de soporte, las líneas de tendencia nos van a servir para saber qué movimiento va a ser el mercado. Es decir, después de que tengamos 1, 2, 3 toques, podemos proyectar nuestra línea de tendencia en el tiempo y saber que cada vez que el precio se vaya acercando a la misma va a ser su corrección a la baja correspondiente como se vio en cada oportunidad. Por lo tanto, en estas áreas nos va determinando lo que son posibles momentos de entrada a la venta en el mercado. La segunda forma en la que la podemos operar es con la ruptura, como vemos acá. Una vez que nos encontramos en un nivel de sobreventa y un soporte importante, podemos esperar que el precio haga una corrección cerca de la línea y al romperla deberemos entrar a la compra. Recordemos que una vez que la línea se rompe, también actúa como un soporte y vemos que en esta oportunidad, cuando el precio se devuelve, la respeta y sigue con el movimiento alcista. Aunque en este caso la señal tomó bastante tiempo en desarrollarse, el resultado final de la ruptura de la línea de tendencia fue un movimiento al alza. Pero lo importante es que debemos tomar esta señal de entrada al mercado cerca de un nivel de soporte importante. Es lo más recomendable y si queremos ir proyectando la tendencia y el comportamiento del precio en el tiempo, tenemos que aunque sea contar con 3 puntos de toque de dicha línea. Mientras más toques tenga la línea, veremos que más fuerte es. Es por eso que cuando ocurra una ruptura en una línea de tendencia de más de 3 toques, podemos suponer que el movimiento que se está gestando va a ser una importante consideración. Cuando hay movimientos laterales debemos examinar las bandas de fluctuación y el número de velas alcistas o bajistas. Estos movimientos laterales son muy atendidos en la teoría técnica clásica que afirma que, después de una banda de movimiento lateral, la tendencia del mercado debería reasumir la misma dirección que tenía antes de la banda lateral. Así que si la tendencia era bajista y se presentó un movimiento lateral, una vez que este termine, se continuará la tendencia lateral. Bienvenido al estudio de las bandas laterales o de congestionamiento en los precios del mercado. Lo primero que vemos es que estamos en el Ethereum dólar en el tiempo de una hora. Un tip bastante importante es que para detectar estas bandas con cierta facilidad debemos movernos en tiempos que pueden estar de una hora o menos o en 4 horas a lo sumo. Lo primero que veremos notar es la tendencia general de la moneda. En este caso vemos que se halla a la baja. Por lo tanto, la teoría del análisis técnico nos indica que después de un periodo de movimientos a la baja o al alza, el precio se hallará en una banda lateral o estancado. Para detectar estas bandas simplemente debemos buscar el mínimo y el máximo y luego notaremos que a partir de ese momento el precio oscilará entre esas áreas como tal. Es lo que vemos en este caso. Cada vez que el precio se acerca al soporte nos mostrará algún patrón de reversión y se moverá a la siguiente línea de resistencia o soporte. Estas bandas las vamos a llamar bandas de fluctuación y la teoría nos indica que luego el precio continuará su tendencia natural. En este caso, como veníamos a la baja, el precio se congestionó, estuvo un tiempo en una banda lateral y luego continuó con la tendencia. Recomiendo que una vez que entiendas cómo funciona esto, entres al gráfico de TradingView y empieces a practicar buscando estas áreas y veas el comportamiento que luego efectuó el precio. Si deseas operar en estas bandas, te recomiendo que utilices la cuenta demo para empezar a probar las diferentes estrategias de trading. Canal de tendencia. Al dibujar una línea de tendencia ascendente o descendente en los niveles de soporte y resistencia, procedemos a dibujar una línea paralela a la misma, obteniendo así un canal de tendencias. En el ejemplo tenemos el caso de una tendencia ascendente. Debemos dibujar la línea inferior del canal que representa la línea de tendencia ascendente. Ahora nos falta la línea superior. Para construir la misma dibujamos una recta paralela a la línea de tendencia, de modo que el canal de tendencia comprenda a todos los precios desde que comenzó la tendencia.
Bienvenido al estudio de los canales de tendencia en los gráficos de velas japonesas. Nos encontramos en el Litecoin en el tiempo de 4 horas y como ya vimos en la lección anterior de las líneas de tendencia, debemos ubicarnos en un área del gráfico donde veamos una posible línea de tendencia descendente, es decir, vamos buscando un lugar donde los máximos del precio fueron haciéndose cada vez más bajos, como tenemos acá. Recordemos que estas son áreas de precio y no son exactas al 100%, por lo tanto tenemos que usar un poco nuestra pericia y la práctica para ir haciendo los dibujos. Entonces, simplemente repitamos el proceso, tomamos nuestra línea de dibujo y vamos uniendo lo que son los puntos más altos a los que llegó el precio. Y ahí ya tendríamos lo que es nuestra línea de tendencia descendente, ¿ok? En los niveles de resistencia. Luego, el siguiente paso es trazar una línea inferior opuesta a dicha línea descendente, lo cual nos daría la formación del canal. Como vuelvo y les repito, un área de precio, no es exactamente al 100% en los niveles. Entonces, ya ahí tendríamos lo que es el canal. El canal nos va a servir para identificar en el tiempo el movimiento del mercado en una dirección en particular. En este caso, tenemos una tendencia a la baja donde hemos podido determinar con más de 1, 2 y 3 puntos, lo que ya valida la línea de una manera importante. Tenemos lo que es la dirección del mercado. ¿Cómo podemos operar estas líneas? Es muy simple. Una vez que tengamos aunque sea 2 toques, podemos predecir que en el segundo el precio se irá moviendo al techo del canal y allí podremos entrar a la venta. Si no sufre ninguna ruptura importante, podemos operar a la venta y el mercado sigue respetando el canal. La siguiente forma de hacerlo es esperar a que el precio efectivamente rompa la línea de tendencia superior del canal, lo cual nos da una señal a la compra y vemos cómo inclusive la línea sigue siendo válida porque cuando el precio se devuelve respeta la línea del canal, aunque la rompe muy levemente, pero sigue al alza. Entonces estas son las dos maneras que podemos tener para operar un canal de tendencia. Recuerden que tenemos que también trabajar con los patrones en las velas japonesas, en los niveles de resistencia y soporte, y ver que antes de entrar a la compra tenemos que hallarnos en un área de soporte importante para evitar comprar a un precio muy alto. Entonces ahí ya vamos viendo cómo puedes ir con los conocimientos adquiridos formando una estrategia de trading. Bienvenido al estudio de los canales en los gráficos de vela japonesa. En este caso tenemos un ejemplo de una línea de tendencia ascendente. Entonces, ¿cómo vamos a detectar dicha línea para que la dibujemos en nuestros gráficos? Simplemente debemos ir buscando diferentes niveles de soporte que fueron marcando mínimos cada vez más altos que los anteriores. Entonces volvamos a repetir el proceso de dibujo. Recuerden, como siempre les digo, que son áreas de precio y no son lugares exactamente al 100%. También pueden ver cómo de las sombras de la vela puede llegar a conectar con el cuerpo de una vela, lo cual es perfectamente válido. Una vez que tengamos dibujada nuestra línea de tendencia ascendente, debemos dibujar la línea superior opuesta. Entonces volvemos a hacer el proceso, como pueden ver, y ya tendríamos claramente identificado nuestro canal. ¿Cómo vamos a operar el canal? En la misma metodología. Recordemos que una vez que el precio se mueva y nos tenga aunque sea 2 puntos marcados, podemos proyectar en el tiempo el canal. En el tercer punto, si estamos en el área superior, en un área de resistencia, podremos operar a la venta si dicho canal no sufre ninguna ruptura importante de nivel. Entonces esto nos indica una reversión. También es importante que lo combinemos con las lecciones de patrones de velas japonesas que vienen en lecciones posteriores para que vayas así formando un criterio para hacer operaciones. La otra manera es cuando el precio llega al soporte del canal o a la línea de tendencia ascendente y la rompe. Entonces nos daría aparte una continuación de una operación a la venta desde este nivel. Si por el contrario no estabas a la venta en este nivel, sino que deseas entrar aquí, también es válido y un poco más seguro, vamos a decirlo así. Con lo cual el mercado se mueve en un cambio de tendencia de alcista a la baja. Niveles psicológicos $0 y $000. Estos precios son reconocidos universalmente como niveles psicológicos. Las zonas con $0 o $000 suelen presentar una importante actividad de órdenes en el mercado.
Un tip importante es que las zonas doble cero, triple cero también pueden ser tenidas muy en cuenta a la hora de considerar nuestras zonas de toma de ganancia parciales o totales. A la vez, sirven para colocar nuestro stop loss y prevenir salir del mercado tempranamente. Bienvenido al estudio de los niveles psicológicos doble cero y triple cero en los gráficos de vela japonesa. En este caso estamos en el Bitcoin dólar en el tiempo de un día y acá podemos ver en esta sección del gráfico dos niveles psicológicos bastante importantes. En este caso tenemos el área de precio de los $3.000 y el área de precio de los $1.800. ¿Cómo podemos determinar que estas son áreas importantes de precio? Es porque simplemente analizando las velas, cuando el mercado llegó a esos niveles, pues tuvimos movimientos bastante importantes en contra de esos niveles. Esto quiere decir que en estas áreas de precios siempre se ubican muchas órdenes programadas de antemano. Es decir, cuando los traders o los bancos o los exchangers ven que el mercado se va acercando a esas áreas, hay órdenes activadas para que se ejecuten en ese nivel de precio. Recordemos que el ser humano en su mente tiende a pensar en niveles de precio o números redondos. Por lo tanto, esto es simplemente un factor psicológico en los mercados, pero que tiene una gran importancia y que debemos tener en cuenta porque son puntos bastante sensibles donde podemos abrir operaciones y obtener ganancias importantes. Pero si operamos en contra de ellos, podemos obtener pérdidas significativas. Siempre veremos que cuando se rompe un nivel psicológico, supongamos el ejemplo de los $1.800, el mercado al principio, cuando viene por debajo, lo considera una resistencia importante. Y luego, una vez que está por arriba, lo va a considerar un soporte, como ya explicamos en lecciones anteriores. Entonces, una de las técnicas que podemos utilizar es que cuando tengamos plenamente identificado un área de soporte o resistencia importante, como un nivel doble cero o triple cero, donde el mercado ya ha realizado ciertos movimientos, podemos ver que se convertirá en un área de referencia para futuros movimientos. Recordemos que estos niveles son históricos y durarán años en nuestros gráficos. Es por ello que tenemos que tenerlo siempre en cuenta cuando hacemos trading. Importante es la siguiente estrategia. Una vez que nos acerquemos a un nivel psicológico, por ejemplo, aquí tenemos el precio de $3.000, podemos entrar al rebote. Es decir, esperemos que en un patrón de reversión combinado con todos los estudios técnicos que ya hemos venido estudiando de resistencias, podamos abrir una operación a la venta en este nivel y proteger nuestra orden con un stop loss detrás de dichos niveles, por lo menos unos 20 o 50 puntos, para garantizar que si hay un momento de impulsividad en el mercado, no nos saque del mismo. Amigos, otro factor importante a considerar es que cuando un nivel de triple cero se rompe, que de hecho estos son niveles menos comunes que los doble cero, por lo tanto tienen mayor importancia. Vemos que el mercado se mueve con bastante fuerza en esa dirección. En este caso el Bitcoin, una vez al romper los $3.000, se movió en un par de días a los 4.200. Entonces es importante que en estas áreas de precio busquemos rupturas realmente fuertes y no tímidas. ¿Cómo sería una ruptura tímida? Sería una ruptura que en un caso nos deje sombras y el precio se devuelva constantemente. Recuerden que mientras más toques tiene un área psicológica, más importante es. Bien amigos, y como tip final para operar los niveles psicológicos, es recomendable que el mercado tenga ciertas condiciones y entre ellas es que no estemos en un momento de alta volatilidad o de noticias que puedan afectar los pares. En este caso, tenemos un ejemplo acá en el nivel psicológico de los $1.000 fue bastante importante. Una vez que se llegó allí, vimos que existió un momento de volatilidad y de indecisión en el mercado. ¿Cómo lo podemos detectar? Bueno, en esta vela vemos que la fuerza compradora que viene por abajo es muy similar a la fuerza vendedora que viene por arriba. Entonces tenemos que el mercado entra en un rango de precio donde no hay una tendencia clara. Pero una vez que el nivel psicológico se convirtió en un soporte y el mercado lo testeó en varias oportunidades y no pudo romperlo a la baja, se da una señal alcista. Entonces vemos cómo el mercado va subiendo de manera paulatina y de una manera tranquila al siguiente nivel psicológico importante. Una vez que ha roto el nivel $1.800, se encuentra en un área también que es muy importante, que es el área de los $2.000. Entonces ya vemos cómo el mercado empieza a fluctuar de manera importante y de manera muy volátil. Vemos que estuvo un tiempo
en esta banda lateral en rango, es decir, no tenía una tendencia clara el precio y por lo tanto no es la situación más ideal para operar. Ya vemos que el mercado hizo movimientos muy rápidos de retroceso o a la baja. Entonces, una vez que el precio estuvo lo suficientemente en esta área, vemos que ocurre una ruptura con una, vamos a decir, clara tendencia alcista. Entonces, a veces se trata de tener un poco de paciencia y esperar el mejor momento para operar estos niveles, pero una condición importante es que el mercado esté relativamente tranquilo.